Bueno, ahora sí. ¿Cuántos están preparados para vivir una aventura con el Espíritu Santo? Levante su mano, por favor. ¿Qué es una aventura con el Espíritu Santo? Es una disposición de corazón para que por medio de su palabra Él pueda ministrar su vida, pueda ir a lugares, áreas en su corazón donde quizás está ahí un desánimo y Él lo pueda levantar, otras áreas que quizás lo tenga que exhortar. Lo importante es que Él procese su corazón y la palabra de Dios pueda cortar lo que hay que cortar y unir lo que hay que unir y también sanar lo que hay que sanar. Así que el ánimo, hoy tenemos un tema hermoso. Espíritu Santo, guíe este tema, de verdad, anhelo mi corazón, pero es Él el que lo va a hacer. Amén. Cierra los ojitos donde está, aún los que están conectados, y quiero honrar al Espíritu Santo porque humanamente es el día del amigo, pero yo tengo un amigo muy especial que se llama Espíritu Santo y a Él quiero honrar en esta mañana y lo voy a honrar siempre. Cierra los ojos y honre conmigo a la mejor persona. Espíritu Santo, gracias. Gracias por ser amigo. Gracias porque tú nos buscaste para la amistad. Y pensábamos que teníamos que tener requisitos, pero para ti no lo había. Gracias. Gracias, amigo Espíritu Santo. Llévanos a mayores profundidades contigo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo Espíritu Santo y me quiero, hermano. Aleluya. Acompáñenme por favor a la palabra. Esto está en 2 de Corintios capítulo 12, desde el versículo 10, del 8 hasta el 10 lo vamos a leer juntos. Dice la palabra del Señor, busqué la versión NBI, que me parece la más coherente para esto. Dice el apóstol Pablo, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones. ¿Cuántos se deleitan en estas cosas? En los insultos. Nadie. ¿Cuánto nos falta crecer, no? En privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Allá afuera tenemos una idea de pensamiento muy distinta a esta. Por eso una de las cosas que Dios va a romper es esa idea que tenemos de allá afuera. Allá afuera es totalmente distinto. Nos dicen, tienen que esconder tu debilidad. Tienes que mostrarte que sos fuerte. Mirada alta. Rostro bien firme. Ojos. Que seas linda. Bien vestida. Marcas buenas. Armani, Vuitton, Nike, Adidas. Esas te hacen que sean fuertes ya. Algunos que no tienen para eso lo hacen la similar. Van al paraguayo. Nike. Entonces, sea como sea, siempre hay un sistema allá afuera que nos venden una ideología que muchos cristianos caen en esta. Tienes que mostrarte arriba, dale arriba, habla fuerte, muestra quién sos. Cuando entras, camina así, eso muestra presencia. Y algunas que quieren aparentar más, se ponen un totó así de grande. Otras se ponen... Y algunas se ponen unos labios espectaculares. Unos grandes labios que no entendemos por qué. Si me hace acordar cuando yo iba a los parques de Mburucuyá y miraba los monos así hacia arriba. Esos labios no buenos. Hola, pastor. Los sábalos, ¿no? Y allá afuera es esa la ideología.
Tienes que cortar cabellos. Entonces la que tiene rulos pone de moda lacio y anda con pelos lacio. La que tiene lacio quiere rulos. Y todo el tiempo hay una careta externa, una ideología de allá afuera que tenemos que mostrar. Entonces por dentro quizás estamos destruidos, estamos llenos de angustia, no la estamos pasando nada bien, pero entramos al trabajo y hacemos un clic. De golpe en la casa gritamos: ¡ah! Dejaron sucio tal cosa, dejaron esto, es una vergüenza, tienes que levantarte temprano a los hijos. Pero entramos al trabajo: hola, ¿cómo están? Hola, fulana, sultana. No sé si hay alguien acá que actúa así. Tenemos que mostrar esa idea, tenemos que vender esa idea. Y así es allá afuera el sistema. Entonces hay que ser un gimnasio, pero no cualquiera. Viva. Viva. Gimnasios específicos que dan un status quo determinado. Un auto que se pone de moda. Y mucha gente que está sumida en el consumismo están detrás de eso. Y los que se enriquecen son los mismos de siempre. Los que crean, los que fabrican. Porque de hecho la ciencia que se llama marketing es una ciencia que trabaja en el deseo del hombre. Y justamente el fin es crear deseos. Y muchos caen en esos y piensan que son deseos personales. No son deseos personales, son creaciones. Entonces si no tiene plasma y el esposo está trabajando como negro, dice: el plasma. El plasma. No tiene sillas, pero el plasma sí tiene. Sí. Yo me acuerdo cuando un tiempo mi papá vivía en el interior, en San Roque, y me llamaba mucho la atención algo ahí en ese lugar. Las casitas había casitas, ranchitos, pero una Hilux estacionada. Había casitas de madera, pero estaba estacionada una Nissan. Después entendí que la cultura de ahí se priorizaba mucho por el status quo, qué camioneta tenían. Entonces su casa era precaria, pero tenía la camioneta. Y así están muchos. Hay un cambio de prioridades en el corazón. Por eso cuando leí esta carta me apasionó. ¿Qué pasó en este tiempo con el apóstol Pablo? Le estaban dando descrédito. Se filtraron unos apóstoles muy raros y empezaron a quitarle, a trabajar en contra del apóstol Pablo, para quitarle autoridad, para quitarle la chapa de apóstol. Entonces empezaron a filtrar en la iglesia de Corintios, a difamarlo, dando a entender que sus enseñanzas aún no eran correctas. Yo me imaginé si el apóstol pasó esto. Nosotros. Un hombre brillante. Un hombre llamado por Dios. Un hombre que todo el Nuevo Testamento, la mitad está escrito por él. Un hombre que Dios le dio un apostolado, hermanos, que levantó iglesias por Asia, por Europa. Tremendo. A mí me impacta este hombre. ¡Wow! Un hombre que pasó todas. Ese trabajo hicieron en contra de él. Pero ¿sabe qué? En este capítulo, el apóstol, ¿qué hace? Defiende su apostolado. Y defiende su paternidad. Porque él fue el que creó la iglesia de Corintios. Él fue el primer mentor de esa iglesia. Entonces él empieza a trabajar en esa área. Vemos al apóstol en ese momento que él, ¿cómo defiende? Defiende de dos maneras muy puntuales. La primera, el derecho que tiene por sufrimiento. Muchos de los que estamos acá creemos que el sufrimiento no es un título, no es un respaldo. Todos aquellos que han pasado diferentes situaciones muy difíciles, tengo una buena noticia. Es un gran derecho del cielo sobre ti. Si has pasado cosas muy difíciles, sufrimientos muy difíciles, es un gran respaldo de quién eres. Es un gran respaldo quién trabajó en tu corazón. Son esencias, sellos del cielo. Entonces el apóstol Pablo le cuenta a la iglesia y le dice quién era él. En el capítulo anterior,
el 11, él habla y dice él que había pasado por muchos sufrimientos por causa de ellos. Naufragios, cárceles, azotes, traiciones, amigos y enemigos. Habría tenido frío hasta temblar. Había sentido hambre hasta pensar que moría. Lo primero que el apóstol expone a esta iglesia son el precio de lo que le costó. Y fue mucho sufrimiento. Yo sé que si pregunto en este auditorio quienes pasaron por sufrimiento, estoy convencido que aquí, en su mayoría, han pasado cosas muy fuertes y muy difíciles. Más que convencido. Lo segundo que hace el apóstol Pablo es algo muy principal. También expone un derecho que tiene por la conexión con Dios. No solo que ha pasado sufrimiento por la iglesia, sino que tiene una relación con Dios muy fuerte. Es la manera de defendernos, y a veces nosotros queremos defenderlo, echarle de la iglesia, decirle que se vaya. No, que no venga más, Señor, quítalo de la iglesia, Padre, sácalo. ¿Cómo tenemos que aprender, hermanos? Imagínense, fíjense cómo comienza. Imagínense cómo comienza el apóstol acá. Comienza de una manera muy, muy buena. Dice: hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Sí, fue, dice la Biblia, en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. ¿Escuchó eso? Fue llevado al tercer cielo y escuchó cosas increíbles y vio cosas increíbles. Acá vemos la autoridad que había sobre él, la conexión espiritual. Dice la Biblia: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, y cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Cuántos saben que hay una bendición en la debilidad? ¿Cuántos saben que hay una bendición en la debilidad? Hay una gran bendición, pero muchos no entendemos esto. Pablo nos está diciendo acá que las revelaciones de Dios, esa asignación que Dios le había dado a él, era un gran respaldo para su vida. Un hombre que tuvo experiencia extraordinaria, que quizás ninguno de los que estamos acá la tuvimos, pero él sí la tuvo. Pero este hombre nos está contando algo hermoso aquí. Nos está diciendo que en su vida hay una gran debilidad, pero una debilidad no puesta porque sí, enviada por Dios. Hay cosas de Dios que yo no entiendo. Hay cosas de Dios que son como ecuaciones que no cierran, que aún yo me pregunto. La Biblia acá me está diciendo que Dios le envió un personaje a Pablo. Dios le envió un mentor. Eso es lo que me está diciendo. Pero no era cualquier mentor. Nosotros estamos acostumbrados a tener mentores. Si Él es mi mentor, que nos discipula, que nos enseña la palabra. A Pablo no le mandó cualquier mentor, ni cualquier personaje. Le mandó a alguien que le abofeteaba, alguien que de verdad pegaba su vida. Y no era cualquiera. ¿Sabe quién era? Un demonio. Por eso hay cosas que son inentendibles en Dios. Son paradojas hasta con ironía, que uno no puede entender esas paradojas. Como la paradoja de Job.
Cuando Satanás le pide por Job, le pide para que él te adora porque tiene todo. Permíteme. Cosas por ahí que no podemos entender a Dios. Y este demonio venía a abofetearlo a apóstol Pablo. No se sabe bien cuál era el área. Lo que sí se sabe que en Gálatas 5 él habla de un sufrimiento fuerte de enfermedad en su cuerpo. Algunos creen que era un problema físico, otros creen que era un problema en el ojo, que como que salía pus continuamente y emanaba mucho olor. Por eso muchos despreciaban al apóstol Pablo. Por eso no se sabe bien, pero sí se sabe que había un problema, porque inclusive en Gálatas escribía con letras grandes, dando a entender como que su visión no era tan buena. Hay cosas que él tenía que pasar. Pero en fin, había un enviado que Dios permitía, un mentor, pero no cualquier mentor, un demonio. Una paradoja rara, ¿no? Pero ¿sabe cuál era la función de este mentor? Era algo muy sencillo. Este mentor era enviado por Dios con un solo fin, un solo propósito: ubicarle en la palmera, calibrar su corazón para que no le suban el humo en la cabeza. Era bajarle de las nubes. Era que pueda saber quién es él. Es un simple hombre. ¿Cuál era el fin? Atacar a alguien, algo muy especial que a los hombres destruye. Y sobre todo a los hombres y mujeres genuinas en el espíritu. ¿Sabe cómo se llama? Orgullo. Soberbia. ¿Qué es el orgullo? Es ausencia de humildad. El apóstol Pedro dice en su carta en capítulo 5, vístanse cada día de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad es una virtud que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y también humilde de corazón. La humildad es agachar la cabeza. La humildad no tiene que ver con esa frase conocida, ¿sí?, de pensar menos de mí como alguien pobrecito. No, es pensar menos en mí y poner mi mirada más en los demás. Es desvincular mi yo, mi egoísmo como todo, y poner a mi hermano como superior a mí mismo. Pero una decisión de un cambio de corazón personal. Dios había enviado a este demonio, que la Biblia nos dice algo. Nos dice que le abofeteaba. Yo no sé cuáles son las formas que lo abofeteaba. Lo que sí te puedo decir, que se ve que era algo muy fuerte para que la escriba. Por eso me apasiona esta carta. Porque un hombre brillante, la cual Dios los llamó con un plan extraordinario, escribió muchas cartas. Un hombre que levantó muchas iglesias que hasta hoy subsisten. Un hombre que leemos sus cartas y nos apasiona. Un hombre que no tenía límites ni fronteras. Un hombre que era apedreado. Un hombre que le faltó hambre. Un hombre que sufrió naufragio casi por morir. Se rompió su barca. Un hombre que pasó muchísimas humillaciones. No tenía límites. Dios sabía que ese instrumento era él. Era un vaso extraordinario. Por eso tenía un mensajero. Eso a mí me hizo meditar mucho ayer. Me hizo meditar porque quizás de lo que estamos acá, estamos también quizás pasando por muchas áreas. No le podemos llamar aguijón porque quizás no lo sea. Pero quizás estás pasando un momento donde estás viviendo muchas molestias. Quizás estás viviendo cosas que te irritan, o cosas muy dolorosas como aflicciones, enfermedades, problemas de salud momentáneos, quizás problemáticas con tus hijos. Quizás estás viviendo
situaciones muy dolorosas matrimonialmente, económicos, áreas que hoy te están irritando y no te permiten alinearte, pero al fin son las que te llevan a un solo propósito: refugiarte solamente en Él. Y Dios lo está permitiendo. ¿Cuántos saben que de Dios no escapa nada? Dios lo está permitiendo porque es necesario que dependas de Él. Es necesario que dependas de Él. A mí siempre me llamó la atención cuando hay papás que tienen hijos con situaciones especiales. Son paradojas inentendibles. Papás que nacieron sus hijos con síndrome de Down, diferentes tipos, con retrasos madurativos. O quizás esposos que perdieron muy joven a su esposa, o al revés. O papás que perdieron a sus hijos. Son paradojas, ecuaciones que yo no entiendo, que de verdad son fuertes. No voy a entrar en ese plano, pero sí puedo decir algo. Dios permite muchas cosas. Entendemos que también hay decisiones del hombre que se equivoca, porque aquí el Señor enviaba para que abofeteara, pero a veces también hay decisiones del hombre que los lleva a esa consecuencia no gratas. Por eso yo meditaba en esto y mi corazón latía. A veces he visto hombres de Dios que conquistaron millones de personas y sus hijos no creen en Dios. Hombres de Dios que Dios los usó para sanar muchísimos enfermos, pero hoy padecen enfermedad. Son paradojas de verdad para mí un poco inentendibles. Son ecuaciones que no cierran. Pero lo que sí el apóstol Pablo me está diciendo, porque tampoco me cierra su ecuación, pero el apóstol Pablo me está enseñando algo muy puntual, que es lo que quiere que aprendamos como iglesia. Que estas cosas que no entendemos tienen un fin y un propósito: bendecir mi vida, bendecir mi matrimonio, refugiarme y ser dependiente solamente de Él. Entender que sin Él no soy nada. Porque si eso que estoy hoy, lo que me está irritando, lo que me está perjudicando hoy, me lleva a arrodillarme todos los días de madrugada al lado de mi cama, tiene un sentido especial. Hay un propósito en lo que me está irritando. Hay un propósito en lo difícil que estoy viviendo. Eso es lo bueno que tiene. Y con eso me es suficiente. Nada escapa de Dios. Dios permitió a Job que Satanás lo tocara. Dios permite cuando hay áreas en nuestra vida que no son dependientes de Él. Por eso es que hay cosas inentendibles, pero no es para que no hagamos la cabeza, sino que para que nos refugiemos más en Él. Hombres y mujeres talentosos que le cuesta entablar una simple relación de amistad. Mujeres y hombres llenos de talento, de capacidad, y le cuesta sobrellevar relaciones matrimoniales. Parece que lo tienen todo, pero a veces no tienen nada. Son paradojas inentendibles, pero sí tienen un fin: ayudarme a crecer. Porque cuando yo soy débil en esa área, entonces su poder se perfecciona. Pero tengo que reconocer que soy débil. El apóstol Pablo me está diciendo a mí: soy un hombre vulnerable. Allá afuera no te permiten que digas eso porque te van a matar. El programa y las ideas de allá afuera es mostrar que eres lo más fuerte, porque si no te matan. Pero el apóstol me está diciendo que como cristiano que soy, delante de Dios, debo reconocer. Cuando nos creemos ser fuerte, dejamos a Dios ser Dios.
Cuando hay áreas en nuestras vidas que nos creemos que podemos hacerlo, es el peor momento para tu vida, porque Dios deja de actuar en ti. ¿Cuántos están entendiendo eso? Fíjense que Dios permitió, cuando iban a tomar la tierra prometida, el pueblo de Israel, Dios permitió, les dijo algo muy sencillo. Esto está en Número 33:55. Dijo: sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Cuando hay áreas en nuestras vidas que tenemos autosuficiencia, serán como espinas para nosotros. Cuando hay áreas en nuestras vidas que no dependemos de Dios, serán como astillas en nuestro costado. Por eso debemos eliminar todas las áreas de autosuficiencia y depender completamente en Dios. ¿Cuántos están entendiendo eso? Por eso a mí me impacta, porque el apóstol dice algo acá. Es un enviado, un mentor para golpearme. Y a veces cuando algunos reciben el reto de su papá natural nomás, me voy de la casa. O una exhortación del pastor, me voy a otra iglesia. Por eso me gusta leer las cartas. O cuando le hacemos un llamado de atención, deja de tomar cerveza. ¿Dónde está escrito? Deja de drogarte. Deja la cocaína, la marihuana. Deja el adulterio, la fornicación. Llamado de atención que hacemos por amor. Deja la pornografía. No sé si es de Dios esto. Me parece que esto no es el lugar que Dios tiene para mí. Solo es carne. Por eso es importante, iglesia, que entendamos estas cosas. A mí me impacta. Dios envió a Satanás que lo bofeteara al apóstol Pablo. Por eso no hay cosas que no son entendibles. Y luego vemos al apóstol que termina sus días con su cabeza decapitada. ¿Vieron qué inentendible? ¿Alguien de acá está próximo a ser decapitado? Ay, Señor Jesús. Yo creo en la libertad. Que Dios libera, que Dios restaura, que Dios sana. Nunca voy a dejar de creer. Pero sí hay ecuaciones que Dios permite, que por más que oremos, que hagamos, van a permanecer. Hasta tanto no haya una dependencia absoluta de Él. Son áreas que me refugian en Dios. Pablo, ¿sabe lo que me está diciendo el apóstol Pablo? Que lo mejor de Dios no estará en las manos de los que se sienten fuertes, sino en los que se sienten débiles. Los que reconocen que se sienten débiles. Pablo me dice, lo mejor de Dios está en aquellos que reconocen que son limitados. Él estuvo batallando en oración por Dios y le pidió 3 veces a Dios. 3 veces le pidió a Dios. Y Dios le dijo, mi gracia es todo lo que necesitan. El camino del sufrimiento, a veces hay personas que tienen que pasar toda su vida. Luchas continuas. Y piden, pero continúan en la misma. Pero tienes que dar gracias a Dios. El poder de Dios no está en quitarte las cosas, sino que tú descubras detrás de esas cosas cuál es la gracia y el favor de Dios. Señor, sácame esto. Señor, sácame esto. Y Dios lo sigue dejando. Porque el fin no es que te la quite, sino que descubras la gracia del Señor sobre ti. En tu mayor vulnerabilidad, debilidad, verás a Dios ser Dios.
Como Jesús en el Getsemaní, donde se declara vulnerable y dice, si es posible, pasa esta copa. Pero se hizo la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es la que ese sufrimiento permitió la salvación de muchos. Lo que estás padeciendo, lo que estás pasando, conlleva no solo un peso de gloria, de perfección, sino también la salvación para muchos. Por eso tenemos que entender las cosas de Dios. El poder de Dios actúa en mi mayor vulnerabilidad y debilidad. Es como decir, mi gracia y mi poder más perfecto opera en tu mayor debilidad y tu mayor vulnerabilidad. Ahí es donde más opera el poder de Dios. Ahí está. Entonces debemos eliminar como cristianos la idea de manipulación que les hablaba en un momento, al principio. Cuando soy débil, cuando me siento poca cosa, el poder de Dios cumple su propósito en mí. Gedeón, cuando Dios le llama a Gedeón, escuche lo que le dice. Dios le llama a conquistar. Y esa es la respuesta de Gedeón. Le dice, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de la familia. ¿Cuántos se sintieron así alguna vez? El más insignificante. ¿Cuántos se sintieron de esa manera? Poca cosa. Excusas, y a veces el sistema allá afuera viene y te dice, no, dale, pintate, arreglate, tenés un hermoso cabello, dale, vamos a la peluquería, ponete linda, dale, levanta el pecho, mira lo que son, y empieza a animarte con autoestima. Dios no necesita animarte con autoestima. Dios necesita. Fíjense que le contesta al Señor en Jueces 6:16. El Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Dios no te pregunta, Dios no te dice, dale, que vos sos, mira, sos hermosa, qué lindos ojos tenés, pintate. No. Así como estás, es suficiente. Así como estás, es suficiente para conquistar. No necesito que te arregles, que te pongas. Pero bueno, tiene que estar arreglado, hermanos, ¿sí? Tenés que ponerte desodorante, hermano. Son cosas puntuales, pero Dios le está diciendo, así como eres, es suficiente para yo derrotar. Así como eres. ¿Sabe qué pasó? El concepto de Gedeón fue, bueno, está bien, prepara el ejército, le dijo Dios. Fue a preparar, trajo 1000 hombres. Y le dijo, no, son muchos. Dejó 500. No, son muchos. Y le dijo, Señor, ¿cómo puede ser que derrotemos a tan inmensidad de ejércitos si tan solo somos pocos? Él le dijo, no, envía a esos 500 y todos los que toman con una sola mano el agua, envía a tomar agua en el lago, y los que toman con una sola mano mirando, esos sean los guerreros, y los que toman sin mirar, deséchalos. Y la Biblia nos cuenta que quedaron 300 hombres. Y Gedeón le dijo, Señor, ¿qué vamos a hacer con 300? Son muy pocos. Y escuche lo que le dice el Señor. El Señor dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Medián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Su propia fortaleza lo ha librado. Pero con 300 vieron la mano de Dios. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Qué pasa, pastor? ¿Dios tiene un problema de autoestima? No tiene problema de autoestima Dios. No tiene. Lo único que Dios quiere enseñarnos a nosotros es que como pueblo necesitamos, en las luchas diarias, conocer a Dios y su poder actuando. Por eso en las cosas difíciles que estamos atravesando, vemos a Dios ser Dios. Entonces podemos decir, el Dios que yo sirvo y adoro
es un Dios real y me acompaña en todo momento. Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es mi libertador. Dios es todo para mí. Gracias a que podemos declarar, a que entendemos que en todos los procesos, las irritaciones, problemas de diferentes índoles, Dios nos lleva a entender que sin Él no podemos seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que entiendas esto para ir cerrando la idea. El Señor necesita más de nuestra debilidad que nuestra fortaleza. Nuestra fuerza es a menudo un rival de Dios. Nuestra debilidad es el sirviente que recurre a los recursos, fuerza y poder de Dios. La debilidad del ser humano es la oportunidad para que Dios actúe. En cambio, nuestra seguridad es la oportunidad para que el diablo tome campo. ¿Entendió? Hola. Nuestra seguridad es la oportunidad para que Satanás tome campo sobre ti. Porque hay independencia de Dios. Lo más peligroso para el ser humano no es tu vulnerabilidad, sino donde tú te consideras fuerte. Porque en esa área no dependes del Señor. Pablo dice, como conclusión en el versículo número 10, me jacto en mi debilidad para que tu poder se vea reflejado. Tenemos que entender lo que Pablo dice es, yo acepto lo vergonzoso, lo difícil, lo incómodo. Acepto como la mayor solución para mi vida. ¿Cómo tenemos que cambiar el chip? No acepto resignarme a mi pecado. No acepto resignarme a mi debilidad. Muchos son así, no quieren soltar. Dios lo que nos está diciendo es, tienes que aceptar y humillarte delante de Dios. Entonces Él y su poder te sacará de ese lugar. No te rindas, aquellos que están pasando procesos difíciles. No te rindas, no te rindas. Áreas que estás luchando hace años, no te rindas, solo humíllate delante del Señor. Reconoce esa área de tu vida que no puedes entablar relaciones familiares, matrimoniales. Reconoce que no puedes sacar adelante tu familia en lo económico. Reconoce que no puedes ser ese jefe, ese empleado que muchos esperan. Tienes que reconocer, entonces Dios actúa sobre ti. Dios y su poder empieza a actuar. Y las bendiciones empiezan a rebasar. ¿Cuántos dicen amén? Este apóstol que vemos que tenía todas las fuerzas, cuando él estaba con los judíos, hizo todo. Tenía decretos para perseguir a los cristianos, para matar cristianos. Tenía soldados. Los fariseos le otorgaban soldados, le otorgaban todo al apóstol Pablo para destruir. Pero cuando se convirtió a Cristo, mire lo que era el apóstol Pablo. En Damasco el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damascones con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto, ¿escuchó? Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. A ese apóstol que mataba, lo estaban bajando por un canasto. Era un hombre guerrero, valiente, sin embargo él estaba escapando. Finaliza con esto del apóstol. Pero él me dijo, te basta con mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, gustosamente, dice el apóstol, no presumiré en mi fortaleza, sino en la debilidad. Porque el poder de Cristo está en mí. Y con esto entiendo, dice el apóstol, que hoy me regocijo en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás pasando en este tiempo? ¿Qué te está irritando tanto?
Es tiempo de humillarnos en esta mañana delante de Dios. Yo sé que te duele lo que estás pasando. Yo sé que estás sufriendo por lo que estás pasando. Pero es el mejor momento, porque Dios se está perfeccionando en tu corazón. Cuando Dios me llamó, una de las cosas que más me chocó es que Dios me llame. Porque yo creía que Dios llamaba a los buenos. Y de bueno no tenía nada. Yo pensaba que a Dios llamaba a los estudiosos, inteligentes. Y en mí no había. Yo pensé que llamaba a los deportistas, extraordinarios, disciplinados, responsables. Yo no tenía nada de eso. Yo pensé que cuando Dios llamaba a las personas, llamaba a padres buenos, no sabían ni lo que era ser padre. Muchas cosas no entendía por qué Dios me llamó. Me costó aceptar el llamado porque me consideraba y me miraba a mí mismo. No tenía para dar nada. Pensé que había requisitos para estar con Dios. Aún hoy sigo luchando porque creo que mis hijos, no sé si tienen el padre que ellos quieren, el esposo, quizás el pastor. Pero cuando Dios me llamó, yo dije: Señor, no sé qué viste en mí. Una sola cosa, Señor, le dije: tengo un corazón quebrantado. No tengo otra cosa. Y de verdad, se lo estoy diciendo sincero, no tengo otra cosa. Porque no es que era el súper disciplinado. Yo creía que Dios llamaba a esos hombres, a esos grandes empresarios que tienen todas las virtudes. Yo no conciliaba en nada. Y el Señor me miró y me dijo: me es suficiente. Y yo dije: ¿cómo? Cuando empezamos esta iglesia éramos muy poquito. Pónganse de pie los que empezaron con nosotros en la iglesia, en el departamento. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas. Otras 3 que no están hoy. Empezamos esto, gracias. Y el Señor me dijo: yo te llamé. Ellos te van a acompañar. Pero ¿saben qué? Yo le creí a Dios. Y entendí que no era con mis fuerzas, era con mi debilidad. Y sé que fueron procesados los que están acá y están siendo muy procesados. Porque para hacer columna tienen que ser procesados. Y sé que no la pasaron bien y muy mal. Y tienen que seguir siendo procesados. Porque las columnas son las que superan los terremotos, los huracanes, las tempestades. No son los muros. Por eso, esta mañana quiero que entiendas esto. Si estás en el momento más vulnerable de tu vida, estás en el mejor momento. Yo le decía al Señor: ¿qué ves en mí, Señor? No hay nada. En todo tengo errores. En todo me equivoco. Y el Señor me dijo: me es suficiente. Porque tu corazón se quebranta. Y desde ahí entendí solamente estar con Él y llorar. Y Él empezó a hacer lo que Él quiere hacer.
Y hasta ahora no lo entiendo. Y de verdad no nada es fácil. Y me duelen muchas cosas. Pero entiendo algo que me dijo el apóstol. ¿Te sientes débil ante él? Sí. Muy débil muchas veces. Mi poder está sobre ti. Mi poder está sobre ti. Me estoy perfeccionando. Por eso si hay ecuaciones en tu vida que no cierran, hay cosas inentendibles quizás con tu familia, con tus hijos, como nombré hace un rato, hijos con problemas de salud, esposos que no están, situaciones inconclusas, ecuaciones que no cierran, paradojas inentendibles. No dejes de quejarte, deja de quejarte, y más bien dale gracias al Señor. Refúgiate en Él. Deja a Dios ser Dios. Si hay irritaciones con tus hijos en este tiempo, en tu economía, que te quitaron la paz, estás en el mejor momento quizás y no lo estás entendiendo, porque Dios está cambiando tu corazón. Estás verdaderamente siendo una verdadera mamá y un verdadero papá, que creías que antes lo eras por el simple hecho de llevar a tus hijos a la iglesia. Hoy eres madre no por traer a la iglesia, sino porque cobijas con sabiduría y con entendimiento. Hay un cambio que Dios hizo en ti. El Espíritu Santo me dice que les diga: buen siervo, sigue, pero reconoce tu debilidad. Deja de ponerte caretas. Dios sabe lo que estás pasando. En Dios no hay nada oculto. Solo tienes que decirle: Señor, aquí estoy. Quiero depender de ti. ¿Entiendes por qué la crisis que pasaste con tus hijos? Porque tienes que ser madre y padre. ¿Entiendes por qué la situación económica que estuviste atravesando? Porque tienes que entender que Él es tu proveedor. Cada cosa que nos irrita, si nos lleva a Él, es muy positivo. Es el mejor momento. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie, por favor. Cierra los ojos donde estás, a uno que están conectados. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Quiero que en esta mañana de verdad te rindas. Y no hay nada que me enamore. Y quiero que cambies tu manera de ver. Nada que todo lo que te está pasando hoy, y es muy doloroso, quiero que le des gracias al Señor. Solo tu mirada. Quiero que le digas: Señor, gracias por la situación matrimonial. Señor, gracias por la situación económica. Gracias por lo que estoy pasando con mis hijos. Gracias. Porque no busco entenderlo, sino busco que tú te perfecciones en mí. Y si no estás pasando nada, es un tiempo de gracia también, porque luego vendrá. Eternamente. Dile: Señor, gracias. Espíritu Santo, en esta mañana quiero poner delante de tu altar a tus hijos. Y te pido que ellos entiendan
que en el momento más débil que están, mi amado es el momento más fuerte que tú te estás perfeccionando. eternamente digno. Por eso lo que estás pasando que es incómodo, Impresionante, que no es grato, aún te genera gustos amargos, solo ante ti es lo mejor. me inclino, Porque el aceite del Espíritu Santo me inclino ante ti, hace que tu corazón se conecte con Dios. ante ti. Padre, yo bendigo a esta iglesia. Declaro una iglesia que a partir de hoy reconoce delante de tus ojos y que a partir de hoy empieza a vivir todas las situaciones como lo mejor de la vida, todo lo incómodo como lo más hermoso, todo lo peor como lo mejor, porque hay un poder de Dios que se está perfeccionando, hay un poder del Espíritu Santo que está obrando, porque ya no hablarás como antes lo hacías, hablarás con el poder del Espíritu de Dios. Bendigo a esta iglesia, bendigo a los que están conectados, que tenga un hermoso día y una hermosa semana acompañado de la mejor persona, su nombre, Espíritu Santo. Dios me lo bendiga, iglesia. Saludos a su hermano que está al lado, muchas bendiciones.